que se viene realizando en materia de investigación periodística. Y claro, el último caso, retrospectivamente mirando, es el arroz verde, pero también hay algunas declaraciones que usted decía que el correísmo, lo bueno del correísmo es que le enseñó a fajarse y a ser más minucioso en el tema. ¿Cómo ve el tema, el desarrollo de sus investigaciones? ¿Cree que ahora con Arroz Verde ha tenido mayor difusión, mayor penetración en la opinión pública, considerando que, por ejemplo, Made in China como que todavía no tuvo el impacto, la connotación en la opinión pública, no se le discutió mucho, no se diga, por ejemplo, temas, los otros libros como Sarayaco, por ejemplo, el tema económico mismo que se ha tratado de sintetizar en publicaciones, pero Arroz Verde como que tiene mayor difusión? De cerca de 150 trabajos de investigación que he desarrollado solo y en buenas compañías, con Cristian Zurita, Calderón y otros, sin duda este tema, este penúltimo tema, que es Arroz Verde, que está vinculado al informe Majano, ha tenido un impacto mucho mayor en los medios y por ende en la sociedad, porque es un caso grande, muy grande, que arrasa con todo. No deja a nadie sin tocar. Es decir, toca toda la institucionalidad. Los otros temas no han dejado de ser importantes, quizás son más importantes por cuarto del volumen de corrupción como Petrochina, pero son temas pesados, muy técnicos. Arroz Verde tiene esa maldita virtud, diría así, de ser un eje transversal de la corrupción. Como yo digo, abre las puertas al infierno. O sea, no solo involucra el rol de las compañías multinacionales y nacionales en el mecanismo de sobornos al gobierno, sino que también involucra el pago de favores y el financiamiento de campaña. Entonces atraviesa todo, porque involucra financiamiento de diputados, alcaldes, prefectos, concejales, consejeros, presidente, vicepresidente. Y creo que también el nivel de precisión de la investigación es increíble, es como un reloj suizo. Si usted le escucha las delaciones de Pamela Martínez o de Bucaram y de todos los que están delatando, parece que van leyendo el expediente de la fuente, ¿no? De acuerdo, eso significa que el asunto es estructural, pero, o sea, el correísmo arregló las instituciones y creó leyes para delinquir, decíamos en algún momento, y eso significa que fue a partir de 2007, de 2008 que llegaron al poder, o antes ya estaba, porque en el caso de Odebrecht, desde hace mucho tiempo está contratando en el Ecuador. Claro, en el caso de Odebrecht, ellos ya tenían antecedentes delictivos desde gobiernos anteriores. Lo que hacen con el correísmo es perfeccionar este marco jurídico o esta práctica delincuencial, porque Correa sabía que Odebrecht era una corporación delictiva. Habían financiado a varios gobiernos y tenían un mecanismo de sobornos. Y tuvieron que vivir una experiencia que lo denunciamos nosotros. Usted lee el libro El discreto encanto de la Revolución Ciudadana que escribimos con Cristian Zurita el año 2008 y exponemos ahí de forma milimétrica lo que pasó con el contrato de San Francisco, que fue el que estalló. Es decir, Zurita lo que hace es dinamitar en 2008 el caso de la Central San Francisco y Correa queda al desnudo. Pero Correa no aprende la lección. Es decir, lo que debía haber hecho Correa es: he sido descubierto en un caso de corrupción de Odebrecht, que ellos lo premiaron con $13 millones a Odebrecht por entregar antes la central hidroeléctrica. Ellos no aprenden y perfeccionan el delito. Le traen a Odebrecht nuevamente, firman un convenio. Según Luis Antonio Mameri, él pagó $1.3 millones a Alexis Vera. Eso dice Antonio Mameri en la delación. ¿Para qué? Para firmar el convenio, para perdonar los delitos de Odebrecht y que vuelvan. Regresan y le pagan 3.5 millones más a Alexis Mera, según delata Luis Antonio Mameri, y ahora se confirma que tenían una práctica permanente de sobornos. Es decir, eran una gran caja ¿sí? de donaciones. Pero ¿de quién era la plata? No era de Odebrecht. Era la plata de los ecuatorianos, era la plata del Estado ecuatoriano. De acuerdo. Ni Moreno con Arroz Verde, o sea, hasta Moreno está metido en el saco. ¿Quién se salva? Nadie. Eso es lo descomunal de Arroz Verde, porque no se salva a nadie, desde el portero de la Asamblea.
desde el portero del Consejo de Participación Ciudadana. Nadie, desde el paria más chiquito hasta el rey. Arroz Verde es la puerta al infierno. ¿Por qué? Porque pone ante un gran reflector de la sociedad, primero, un sistema permanente de sobornos. Las compañías contratistas del Estado ecuatoriano, para ganarse los contratos, tenían que pagar sobornos. Parte de este dinero iba a las campañas electorales. No es solo de 2013 o 2014, sino la campaña de la consulta popular del 2011. Yo tengo aquí los documentos. Ya, ¿sí? Es sistemático. Es sistemático, es estructural. Y mucho más, por eso yo he pedido en las últimas declaraciones mías, viendo los documentos, he pedido a la Fiscalía que debe llamar a Brasil a ampliar su cooperación, la cooperación, y llamar a declarar a un personaje clave, que es Marcelo Odebrecht, porque hay un correo electrónico de Marcelo Odebrecht. Bueno, es un documento que forma parte del expediente Lavallato en Paraná. En este expediente, en este correo electrónico, Marcelo Odebrecht envía a un subalterno y dice: está listo adjunto la agenda de la reunión de Rafael Correa con Luis Ignacio Lula da Silva en el Palacio de Planalto, en Brasil. ¿Cuándo? Diciembre del año 2006. Diciembre del año 2006. Correa ya había ganado la segunda vuelta, aún no se posesionaba y ya tenía una reunión con Lula agendada. ¿Por qué? Por Marcelo Odebrecht. Es decir, Correa... Bueno, ya había la relación que el hermano venía contratando, el hermano de Correa venía contratando mucho tiempo. En el plan, el proyecto Baba. Con Odebrecht. Y ahí es la pregunta del millón. Si Jorge Glass tuvo a su tío como canalizador de las coimas, de Ricardo Rivera, ¿Correa tenía a su hermano? En el primer tramo sí. Y es ahí cuando le agarramos con las manos en la masa. Porque el expediente periodístico del Gran Hermano que trabajó directamente Zurita y Calderón, yo fui parte de una manera colateral, y logra identificar eso, la relación de Odebrecht y OAS. El representante de OAS en Ecuador es Fabricio Correa. Se establecen una serie de contratos donde participa él como representante de OAS. OAS se queda en lugar de Odebrecht en el proyecto Baba y reciben millonarios recursos por adelanto de contratos que hasta el día de hoy han sido explicados, de lo que se sabe no han sido revertidos al Estado. Inicio, y después, ¿quién o directamente recibía a Correa, si es que recibía las coimas de él? Bueno, hay una serie de funcionarios que se utilizan como medios. Uno de ellos es, por ejemplo, José Icaza, José Alvear Icaza. Es un personaje, yo escribí un especial, está publicado en La Fuente, el cajero ausente de la revolución. Este personaje es clave y vuelve a aparecer en Arroz Verde en las delaciones de Pamela Martínez. Y yo tengo aquí una parte del cuaderno de ella, donde dice: me ha visitado José Alvear y es un personaje raro, me está pidiendo no sé qué cosas. Y claro, y José Alvear es clave porque él era el representante de empresas chinas, de CWE. Y es un personaje tan importante que es el que le presenta a los dueños de Glory International, con Ricardo Rivera. ¿Sí? Él aparece. Ahí él les presenta con los chinos, que luego son los que acaban financiando el cable submarino. En esencia es plata de quién, de Glass. Es plata de Glass a través de Ricardo Rivera. Hay otros personajes intermediarios que aparecen ahora en Arroz Verde, como son Pedro Espinosa, que recibe el dinero de quién, de Geraldo Sousa. ¿Sí? Geraldo de Sousa le entrega los sobres a Pamela Martínez, y quien va a retirar ese dinero, que es para Alexis Mera, es el asesor de Alexis Mera, el abogado Pedro Espinosa, quien luego pasa a trabajar de asesor de Vaca Mancheno en el caso Odebrecht. Es decir, amarran al perro con longaniza. De acuerdo. ¿Dónde está tanta plata? En paraísos fiscales, en una red de paraísos fiscales, en empresas offshore, está englavado en gran medida en las nuevas ciudades, en los edificios que se han construido de la noche a la mañana en Quito, en las mansiones, en las haciendas de nuevos propietarios, de nuevos ricos socialistas que comen como Rockefeller. Ellos, ahí está una gran parte del dinero lavado. Está otra parte todavía encaletado, de lo que se sabe, pero el grueso del caletas. Pero por supuesto. Y otra parte, el grueso del dinero está afuera. ¿Cómo lo llevaban en Argentina? Según la nata dice que llevaban en avionetas. Y acá también compraron un avión con autonomía de vuelo. ¿Esa era un poco la misma lógica? Nosotros hicimos una investigación con Clever Jiménez del año 2013 sobre estos aviones de Skyjet que ahora acaban de apresar. Imagínense qué historias, ¿no? Nosotros descubrimos en el 2013, yo viajé a Fort Lauderdale, al aeropuerto de la Florida,
Y tengo una foto, acabo de publicar, en el avión de los hermanos Larrea Cruz, que fue detenido por la DEA. Cuando escribimos esta historia, y la publicó también Univisión, Gerardo Reyes en Miami, Correa dijo que éramos unos dementes delincuentes, que todo era una calumnia. Correa se movilizó de la información que tenemos en ese avión de los hermanos Larrea, que hoy está detenido Eduardo Larrea por la DEA, por operaciones de narcotráfico del cartel de Sinaloa, pero los aviones siguen detenidos en la Florida por la DEA. Correa se movilizaba en ese avión a Estados Unidos y ese avión nunca registraba a los pasajeros. Tenemos las otras versiones también de que se habían utilizado los aviones presidenciales con viajes absolutamente misteriosos, injustificados a Qatar, a Dubái y a otros paraísos fiscales. Pero sin duda hay fuertes evidencias de que la plata nunca llegó al Ecuador. Por ejemplo, en el gran capital chino que se movió, ¿cómo operaba? La empresa, por decir algo, CW o Souba, nunca pasaba las coimas al Ecuador, la plata se quedaba afuera, porque pasaban el banco chino, pasaba el crédito a una cuenta internacional del Estado ecuatoriano y en el Bank of China, Panamá. Y de esa misma cuenta pasaban a la compañía china constructora. Es decir, las coimas nunca llegaron al Ecuador, se quedaron fuera en cuentas que pueden estar en Hong Kong, que pueden estar en otros paraísos fiscales. Ese es el trabajo que no ha hecho la justicia, que no ha hecho la fiscalía. Ese trabajo yo en gran medida un poco he hecho y le he entregado al presidente Moreno. Yo le he entregado al presidente Moreno cuentas bancarias, empresas, donde está gran parte de la plata del petróleo, por ejemplo. Y el presidente... En el libro Made in China usted dice que de los 3 o 4 dólares que perdíamos por barril, el uno ingresaba por Guayaquil. ¿Quién lo recibía? Bueno, eso manejaba Enrique Cadena y luego eso es confirmado imagínense, yo escribo este libro en el 2012. El 2016, en julio, se hace el gran escándalo Panama Papers y una revelación de 11 millones de documentos. Y aquí en Ecuador, el diario Universo publica sendos reportajes donde dice Enrique Cadena recibe $1 por cada... Solo él recibe $1 por cada barril de petróleo en 2 empresas, Easton Trading de Nevada y Livingston Financial Corp de Dubái. Y en el medio está una empresa guayaquileña que se llama Naparina Corp, de propiedad de Enrique Cadena Marín. ¿Quién es el compadre de Enrique Cadena Marín? Santiago Cuesta Caputi, ¿sí? El actual consejero presidencial. Cuando yo creía que Moreno iba a revisar los contratos, iba a parar este robo, porque es un robo de 2, 3 y hasta $4 por cada barril. Los ecuatorianos que multipliquen por 280,000, 300,000 barriles diarios que les entregamos a los chinos, estamos hablando de cifras colosales. Y uno dice, carajo, cuando uno va a un hospital y no existe medicina para atender, acabo de ver un reportaje del hospital de Quito, Pablo Arturo Suárez, que están 15 días pacientes que no pueden operarse porque no hay instrumental, ni médicos, ni nada. Uno dice, carajo, ¿en qué país estamos? No estamos hablando de casi $1 millón diarios que se están robando solo en este rubro. Y a propósito de eso, usted se reunió con el presidente Moreno y ahora con lo de Arroz Verde sobre el tema del financiamiento de su campaña, dice que él no ha conocido y si ha habido aportes ha sido sin su consentimiento. ¿Le cree? No, para nada. Hay suficiente evidencia de que personas cercanas a la esposa iban a la casa de Lucas Majano y venía a Brasil en Quito y a retirar sobres, ¿sí? Y ahí se hacían pagos. Eso existe en documentos. Es más, es imposible pensar, o digo yo, ¿cómo un candidato a la presidencia, un candidato a dirigir un país, puede no saber quién me financia, quién me apoya? Eso es imposible. Es más, es irresponsablemente imposible. Un ser humano no puede ser irresponsable, si voy a ser presidente de una república, saber quién me financia. Porque me van a financiar el narcotráfico, me van a financiar multinacionales que me van a estar exigiendo contratos. No. Pero además lo otro, el informe Majano es el mismo modelo, el mismo mecanismo, para utilizar un término que utiliza Lavallato, el mismo mecanismo utilizado en Arroz Verde, porque fueron lo mismo, porque nosotros estamos viendo ahora están peleados, o sea, públicamente aparecen peleados, de acuerdo. Pero hasta septiembre del 2017, ellos eran una sola familia, comían, dormían y hacían chistes juntos. Me refiero a Rafael Correa y Lenín Moreno, eran ñaños políticos. De acuerdo. Solo le pongo un ejemplo. Cuando Moreno llega del exterior, llega a un evento, a un meeting masivo donde hay representación de cada una de las provincias y todo lo demás, él podría decir, esto ya me lo arreglaron, o sea, eso sí está pagado, yo no he sabido, pero a mí me invitaron a la fiesta finalmente. ¿No se justifica? No, porque yo he hecho una publicación anterior a ello que
donde he presentado documentos que Lenín Moreno se reunió en Ginebra con 19 empresarios ecuatorianos. Ya. Es más, tengo una carta firmada por él, cartas firmadas por él, en papel membretado de las Naciones Unidas, donde le pide plata a Enrique Cadena Marín, es decir, como un ciudadano que se prestaba a ser presidente y que representaba al Ecuador en Naciones Unidas, se atreve a firmar un documento en hojas de las Naciones Unidas pidiendo plata a un capo. De acuerdo. Ahora, la única esperanza, al parecer, para esclarecer por lo menos esto, para conocerlos, quienes se llevaron 5, 3, 4, 10, es la fiscal. Pero si el gobierno en el que ella asume el cargo cree que Moreno va a terminar siendo procesado. Él debe de ser procesado. No, pero los papeles ¿cree que la conducen fiscal él. va a hacer Claro, eso? que la fiscal lo haga es otra cosa. Sin embargo, yo debo reconocer que la fiscal tuvo un acierto en el tema de arroz verde. Actuó de forma muy rápida y en derecho. Es más, llamó y yo le agradecí. Gracias, aquí está, él ha entregado gran parte de lo que está aquí, que no son 4 documentos, son 200 documentos de arroz verde. Tenga, señora fiscal, si algo no está publicado, porque no teníamos por qué publicar todo, pero aquí están lo que nosotros consideramos evidencias para llegar a Correa. Ajá. Porque el responsable principal de la trama Arroz Verde es Rafael Vicente Correa Delgado, y luego tiene en este orden Alexis Mera, Vinicio Alvarado, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Jorge Glass y las coordinadoras que manejaron. Pero esta cúpula sabía todo y manejaba todo. Lenín Moreno es parte de eso, él fue parte de eso. Es más, ¿quién dirigió la campaña de Lenín Moreno? Vinicio Alvarado. Vinicio Alvarado aparece en Arroz Verde autorizando la entrega de $1.150.000 a Galo Mora para campañas de Alianza País. Claro. Es decir, no pueden sacar el cuerpo. Lo que sí veo es que hay un trato un poco discriminatorio. Ahora, quienes también deben ser investigados son los exfiscales y asesores de la época de Carlos Vaca que no investigaron el caso Odebrecht. Es más, taparon y pusieron candados para no llegar a Correa. Por eso usted recordará que Vaca decía, no hay cómo llegar a Correa a través de Odebrecht. Mentira, resulta que ahora viene Arroz Verde y dice, sí ha habido cómo. Y ahora, ¿qué pasa si es que la fiscal mete preso a Correa y después el resto dice despuesito? Bueno, yo creo que meter preso a Correa es parte de una acción de derecho y de justicia. Y segundo, creo que Lenín Moreno, independientemente de que meta preso, tiene que ser investigado. Porque procesalmente una cosa es investigar. Claro. El tema de las medidas cautelares es otra cosa. Pero el presidente tiene que ser investigado. Alianza País. O sea, Lenín Moreno fue candidato de Alianza País. Alianza País tiene que ser investigado durante el 2007, 2006 al 2019. Tiene que ser investigado todo. Y tiene que ser investigado el exprefecto de Pichincha. ¿Sí? Y a propósito de ese tema, Carlos Poli, el ex contralor, decía, cuando ya se encontró descubierto, decía que no solamente le llamaba el presidente, ni los ministros, ni los asambleístas, sino que también le llamaban a pedir favores alcaldes y prefectos. En toda la ruma de información que le llega de suceso de corrupción, ¿asoma algún prefecto de pronto o lojano en esa trama de corrupción? Parte de mi trabajo, de mi presencia acá en Loja, es no solo venir a contar la historia de Arroz Verde, sino también recibir nueva información. Y ya tengo alguna información, por ejemplo, de cómo participaron los gobiernos locales ¿sí? en contratos, en la contratación del sistema vial de la provincia y cómo desde el METOF se dirigió esto, ¿no? Porque ya algunas compañías aparecen mencionadas en Arroz Verde, me refiero a Técnica General de Construcciones, Hidalgo y otras. Aquí ustedes tienen ejemplos gravísimos de cómo contratos de 18 millones más o menos, que digo, subieron sobre los $100 millones y no han sido concluidos. Estos son parte de un esquema general. Lo que le puedo decir es, hemos investigado algunos gobiernos locales, por ejemplo el de Pichincha. El mecanismo que operó en el gobierno central se reproduce en los gobiernos locales. Es decir, por eso le digo, es un tema estructural. Hemos vivido, puedo decir con certezas, hemos vivido más de una década, o como yo llamo una década de 12 años, de gobiernos ilegítimos. Presidentes ilegítimos, vicepresidentes ilegítimos, diputados ilegítimos, alcaldes ilegítimos, prefectos ilegítimos, porque fueron elegidos con recursos de la corrupción. Finalmente, cuando le he escuchado en entrevistas nacionales, dice, todo está podrido, esta situación es estructural, hay que empezar desde cero. ¿Ese es el embrión del discurso político en su carrera a la presidencia? Eso me conduce a los documentos y la realidad. Puede ser visto desde un cristal político,
Pero el periodismo es político. O sea, Arroz Verde provoca un cisma político. El periodista que diga que no hace política está muy equivocado. Es más, solo desde la política se puede ver un mundo integrado. El otro paso es otra cosa. Por mi trabajo, sí, por mi trabajo y por lo que he hecho, algunos sectores de la sociedad creen que yo pueda o deba dar un salto electoral. Ese es un tema que yo no lo he decidido todavía. Yo agradezco muchísimo esa Pero parte de una gentileza voluntad y un deseo personal. Y la pregunta es, ¿quieres ser candidato a presidente? Si la gente quiere, yo sí. No, pero, o sea, parte de un deseo personal. Voy a hacer este juego. Casi todos los políticos están contaminados. El sistema sanguíneo del Estado y de la política está contaminado. Ajá. Yo me siento en la orfandad y a veces triste, porque todo lo que hemos investigado con un grupo de periodistas va a quedar ahí. Y cuando presiento esto y siento esto, sí me da ganas de dar ese salto, pero aún no lo he decidido. De acuerdo. ¿Sí? Y creo que sería muy irresponsable que el salto lo dé yo. Ajá. Tiene que ser parte de un gran acuerdo social, político. De acuerdo. Me queda esta pregunta también. El Latino Barómetro dice que el 41% de los ecuatorianos acepta la corrupción a cambio de que le hagan una obra. Bueno, me hizo el puente, aunque robó ya Simón, pero me hizo eso. En esas condiciones, ¿cómo querer combatir la corrupción cuando la sociedad, y esperar que los políticos cambien, cuando la sociedad es la que los elige? Con mucha más razón. Entonces, ¿con quiénes vamos a hacer la campaña? Con mucha más razón, porque si el pecado se está legitimando y convirtiendo en virtud, esto nos obliga mucho más a la gente de bien a actuar y a no quedarnos silentes, a no quedarnos fuera del escenario. Porque si hay un sector del 40% que considera normal robar, es una campana de alarma terrible que obliga al resto de la sociedad a sacudirnos y a decir, hey, algo está pasando aquí. Eso confirma lo que estamos planteando, que todo está podrido. De acuerdo, gracias.